Le invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículos 10 y 11, vamos a leer en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Y habiendo grandes disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ello, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ello y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la fe verdadera. La verdadera fe. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Para usted, ¿cuál sería la verdadera fe? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál sería la fe verdadera que usted piensa en estos días? Hermanos, la fe verdadera consiste en estar en comunión con Dios y llegar a conocerle. Esa es la fe verdadera. Consiste en estar en comunión con Dios y llegar a conocer a Él, a nuestro Dios. ¿Usted conoce a Dios? Hoy en día mucha gente dicen que cree en Dios y no conocen a Dios. Hermanos, si es que queremos tener la fe verdadera, tenemos que llegar a conocerle a través de nuestra comunión personal con Dios. Hoy en día mucha gente se pierde y no llegan a ser un creyente que recibe la bendición de Dios porque no conocen a Dios, porque no tienen comunión con Dios. Ser un creyente es vivir una vida de comunión con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre conocer a Dios y conocer acerca de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Conocer a Dios y conocer acerca de Dios. Hay una tremenda diferencia en esto. Conocer acerca de Dios significa conocer de Dios teóricamente e intelectualmente. Hermano, conocimiento teológico, conocimiento bíblico, es como conocer a través de un libro, una autografía sobre el nacimiento de esa persona, lee una biografía y llega a conocer de dónde nació y qué educación tuvo, quiénes son sus familiares, cuál es su afición, qué es lo que ha hecho. Así es conocer acerca de esa persona a través de un libro biográfico. Eso es conocer acerca de esa persona, pero no conocerle personalmente. Si alguien me dice, yo conozco a Abraham Lincoln, quizá conocerá acerca de él, pero no lo conoce a él. Hermanos, hoy en día muchas personas
tienen excelente conocimiento acerca de Dios, pero no hay muchas personas que conozcan a Dios. Este es el punto que quiero tocar hoy día. Hermanos, de este asunto Jesús dijo así en Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dijo así: y esta es la vida eterna, acá está la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús está hablando a Dios. Aquí está la vida eterna, aquí está la bendición, aquí está la fe verdadera, que conozcan a Dios. No es que conozcan acerca de Dios y que conozcan a Jesucristo. Esta es la esencia y el núcleo de la fe. Conocer a Dios a través de la comunión personal. El apóstol Pablo escribió a la carta en Éfeso para que los efesios llegaran a conocer a Dios. El apóstol Pablo dice así en Efesios capítulo 1, versículo 17, para que el Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria os dé, vea, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Dios. Está diciendo el apóstol Pablo, está orando, que el Señor le dé sabiduría, revelación y entendimiento para que lleguen a conocer a Dios. Yo ruego, apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso está diciendo, está orando para que los efesios lleguen a conocer a Dios. Pero hoy en día nosotros no llegamos a conocer a Dios. Por eso, hermano, nuestra fe tambalea hoy en día. La vida espiritual es una relación que se forma a través de la comunión con Dios. Nuestra vida espiritual es un producto de nuestra comunión con Dios. Pero si no hay comunión con Dios, ¿qué vida espiritual va a haber? La esencia de la fe es que nuestras almas se fortalecen a través de nuestra relación con Dios. Cuando nuestras almas se fortalecen a través de la comunión con Dios, viviremos una vida fortalecida. Hermanos, la esencia de la fe no está solo en asistir a una iglesia, tener conocimiento teológico, pertenecer a alguna denominación o recibir un cargo eclesiástico, sino llegar a conocer a Dios a través de la comunión personal con el Señor, con Dios. Esta es la esencia de la fe. En tiempos de problema y dificultad, debemos recibir el consuelo de Dios, la nueva fuerza que Dios nos da, el descanso que Dios nos da, la paz. Tenemos que recibir el sueño y la visión de Dios a través de nuestra comunión con Dios para que nosotros no nos perdamos en este mundo. Cuando tenemos problemas, necesidades, dificultades, tenemos que llegar a experimentar ese consuelo, esa paz que Dios nos da a nosotros a través de nuestra comunión personal con Dios y así llegar a conocer quién es nuestro Dios, quién es mi Dios. Esta es la esencia de la fe, pero hoy en día en la iglesia no enseña esta cosa. Enseña solamente sobre cómo ser prosperado, sobre cómo recibir el poder. ¿Qué poder va a recibir si no tiene Cristo en su corazón? Esto es la incógnita
que yo tengo de la iglesia hoy en día. A través de la paz, descanso y consolación que Dios nos da, podemos nosotros superar todos los problemas, todas las dificultades de la vida, y con el sueño y con la visión que Dios nos da, nosotros llegamos a vivir una vida victoriosa. Esta es la fe. En ese momento que uno cae y no sabe qué hacer, lleno de angustia, problema, Dios nos da esa paz, ese gozo, esa alegría. Por eso, hermano, Dios dice: venid a mí todo lo que estáis cargado y trabajado, yo os haré descansar. En medio de carga, en medio de prueba, en medio de lucha, Dios nos va a dar descanso para que nosotros podamos superar los problemas de la vida. Esta es la vida de los que creen en Dios. Pero hoy día no hay este encuentro, esta comunión con Dios. Y no llegamos a ser fortalecidos a través de la comunión con Dios. Y nunca llegamos a conocer a nuestro Dios. Piensan solamente en un Dios que está más allá del cielo azul. Andrew Murray dijo así: lo más importante en la vida cristiana es la comunión con Dios. Pero la mayoría de los cristianos no están interesados en la comunión con Dios. Están interesados solo en recibir bendiciones, resolver los problemas. En una palabra, no le interesa la comunión con Dios. No le interesa a Dios. Solo que le bendiga, eso es todo. Piensa que Dios es una máquina automática para bendecir. No es así, pues. El mayor problema en nuestra vida espiritual es la ruptura de la comunión con Dios. La ruptura de la comunión entre Dios y nosotros. Cuando se corta la comunión con Dios, el corazón se endurece, la conciencia se paraliza, la persona vuelve egoísta, no tiene consideración con los demás, elige fácilmente el camino equivocado y se pierde. Mucha gente que se pierde hoy en día, se pierde porque han cortado la comunión con Dios. Hermanos, cuando se corta la comunión con Dios, el vacío y el temor llena en nuestro corazón. Y ese vacío y ese temor le impide vivir una vida normal. Y llegan a vivir una vida de frustración y una vida que huye de la realidad. Se emborracha, se pierde, ya no quiere saber más nada. Llega a perder porque ya se ha cortado la comunión con Dios. ¿Por qué causa estamos desesperados y desanimados en nuestra vida? ¿Creen porque tenemos muchos problemas en la vida? Hermanos, no podemos vivir una vida sin problema. En esta vida no podemos vivir una vida sin problema. Después de un problema, ahora voy a descansar. Viene otro problema, viene otro problema. En esta vida no nos da tregua. Esta vida es una lucha, un problema continuo. Nuestra vida son una serie de constantes de problemas. Hermanos, no es que nosotros nos desanimamos, nos desesperamos por los problemas de la vida, sino la razón por la que estamos atribulados, desanimados, desesperados y asustados, no es porque tengamos problemas en la vida, sino porque estamos
desconectados con Dios. Si estaríamos conectados con Dios, no nos desesperaríamos, no seríamos atribulados, no estaríamos asustados. Es que estamos desconectados con Dios. Cuando estamos sin comunión con Dios, en la ruptura con la comunión con Dios, aquí llega un vacío tremendo. No hay motivo para vivir. Pierde sentido de la vida. Cualquier cosa es muy aburrida. Se desespera, se desanima, se enoja. Llega a ser una persona totalmente antipática. ¿Por qué? Cuando está con la ruptura, con la comunión con Dios, hay esa desesperación. Hermanos, el rey Saúl, después que se cortó su comunión con Dios, no pudo superar el sentimiento de miedo y de temor, no pudo superar el vacío en su corazón, no pudo hacer nada. Así que, ¿qué llega a hacer este rey Saúl? Desesperado. Así que buscó a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Mira a dónde llega, hermano. Son cosas prohibidas por Dios para los israelitas. Lo que Dios había prohibido a los israelitas, y él pide que vaya a buscar una mujer que tiene espíritu de adivinación, porque no sabía qué hacer con el vacío, con el temor que había en su corazón. Mire hasta dónde llega, hermanos. Y vea lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 5 en adelante. Vea lo que dice. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, vea, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces va a buscar ella y llega más peor todavía después del encuentro con esta mujer que tiene espíritu de adivinación. Hermano, cuando no está conectado con Dios, cuando no hay comunión con Dios, la gente no sabe qué hacer con ese vacío, con ese temor, con esa inseguridad que hay en su corazón. Y llegan a tomar decisiones totalmente equivocadas. Para vivir una vida victoriosa, hay que conocer a Dios a través de la comunión con Dios y reconocerle a Dios en nuestra vida. Que un creyente viva una vida victoriosa depende de que Dios esté con él o no. No hay otra cosa. Si Dios está con él, hermano, esa persona va a ser una persona victoriosa. Llega a decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús echará fuera demonios, sanará a los enfermos. Hermanos, esa confianza, esa seguridad hay cuando Dios está con esa persona. Lo que tiene a Dios no desespera en ninguna situación y superan las dificultades. Pero los que no tienen a Dios se rendirán fácilmente, se desesperarán, se desanimarán y llegarán a vivir una vida de derrota con sus autojustificaciones. Cuidado con esas autojustificaciones. Son una trampa que nos lleva a la ruina. Hermano, hay que buscar a Dios.
En ese momento de desesperación, en ese momento que se siente un vacío, en ese momento que usted siente totalmente desamparado, ¿es por qué? Porque no está en comunión con Dios. Y mucha gente, en vez de ir a buscar, a tener un encuentro con Dios, va a buscar un mentor, va a buscar una persona, va a buscar una mujer que profetiza. Cuidado con esa cosa, es peligroso. Está Dios como nuestro mentor. Está Dios para darnos esa paz, ese descanso, esa fuerza, ese descanso que nosotros necesitamos. Pero en vez de buscar a Dios, va tras un hombre, va tras una mujer. Esa palabra mentor, hermanos, tiene que estar después de Cristo. Pero la gente no busca a Dios, busca a los hombres. Ay, esa persona, ay, esa hermana, ay, ese pastor. Ese es el peligro que está ocurriendo hoy en día. Hay iglesia que dice que al pastor le llama papá. ¿O no es así? ¿Usted no ha escuchado? Hermano Henry sabe, ¿verdad? Papá. Todos los miembros de la iglesia dicen papá y mamá al pastor, a la pastora. ¿Por qué? Ellos tienen que obedecer a lo que dice pastor como papá. O sea, para ellos su pastor es Dios. Yo digo, en vez de buscar a Dios, no tiene comunión con Dios y no llega a tener esa paz, ese gozo, esa alegría, esa confianza, esa seguridad que da nuestro Dios, solamente va a consultar a un mentor, a una mujer que profetiza. A veces, permítame decirle, ese mentor está más peor que usted que va a consultar. No estoy despreciando a nadie. Todos somos hombres y mujeres con falla. Pero hermanos, la esencia, el núcleo, el factor de nuestra fe tiene que ser a Dios. Y llegar a recibir esa fortaleza, esa seguridad, esa confianza que Dios nos da a nosotros. Pero hoy en día la gente han perdido la comunión con Dios, no tiene una comunión personal con Dios y no llegan a tener ese descanso, esa paz que viene de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene del mentor? No, hermano. Mi socorro no viene de los hombres. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice la palabra del Señor. Pero nosotros hoy en día dejamos a un lado a Dios y buscamos más, dependemos más a los hombres. He visto muchos casos medio raros de aquellos que andan. Hermanos, ¿sabe? Nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra fuerza viene de Dios. Con Él tiene que conectarse. Esta es la esencia de la fe. La verdadera fe es estar con Dios que está en nosotros. La Biblia nos dice que si Dios no está con nosotros, si el Espíritu de Dios no está con nosotros, no somos de Cristo. Estar en comunión con Dios y tenemos que tener ese encuentro con el Señor. Por eso, Romanos capítulo 8, apóstol Pablo dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y vea más, y si el Espíritu, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no hay otra cosa. A través de la comunión con Dios, el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros. ¿No sabéis que vosotros sois el templo y la morada del Espíritu de Dios? Dice aquí, la esencia de la fe es comunión con Dios y llegar a conocer a Dios y llegar a recibir esa fortaleza que da nuestro Dios para que podamos vivir una vida más que vencedores. Nuestras almas tienen que estar bien para que podamos estar bien en todas las cosas y que tengamos salud. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, dice la palabra de Dios. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos. El texto de hoy está hablando de esto. Cuando tenemos comunión con Dios, podemos superar todas las dificultades de la vida. Le repito, hermanos, cuando estamos en comunión con Dios, podemos superar todas las pruebas, luchas, dificultades de nuestra vida con la fortaleza, con la paz, con el descanso que da nuestro Dios. De eso está hablando el texto de hoy. Hermanos, en el texto de hoy el apóstol Pablo fue golpeado, fue acusado falsamente y los judíos querían matar. Le habían hecho de todo y lo encarcelaron por causa del evangelio, por predicar el evangelio. En vez de reconocerle, en vez de alabarle, lo echaron a la cárcel. Lo querían matar. Hermanos, era una situación para desesperarse, para desanimarse. Señor, tanta lucha, tanto esfuerzo para tu evangelio, y este es el resultado. No, pues Señor, me rindo. No voy a evangelizar más. Tanto sacrificio para esto. ¿Qué es, Señor? Es para desesperarse. Pero el apóstol Pablo supera toda esta situación y vive una vida victoriosa porque apóstol Pablo era una persona que estaba en comunión con Dios. Y Dios le fortalecía. Hermano, esta es la vida de los cristianos. Veamos lo que dice el texto de hoy de nuevo. ¿Cuál era la situación? Los judíos querían matar a Pablo. Veamos, Hechos 23, 10 y 11. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Aquí está la parte importante. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Yo estoy con vos. Mira, nadie te va a dañar. Nadie puede dañarte. Si yo te protejo, si yo te guardo, ¿quién te puede dañar? Mira, Pablo, anímate. Apóstol Pablo pudo superar toda la lucha, toda la prueba, toda la dificultad, toda la persecución, porque era un hombre que estaba en comunión con Dios. Hoy día usted y yo, nosotros desesperamos fácilmente porque no estamos conectados con Dios, porque no estamos en comunión con Dios. Hermano, en la vida de apóstol Pablo hubo tremenda prueba. Usted no sabe cuánto sufrimiento, cuánta dificultad tuvo. Hermanos, cualquiera de nosotros, si hubiésemos tenido la lucha que tuvo
apóstol Pablo, nos rendiríamos. Vea lo que dice, vea lo que sufrió este apóstol Pablo. Segundo libro de Corintios, capítulo 11, 24 en adelante dice así. Mira lo que dice, mira lo que apóstol Pablo sufrió. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Sabe qué es lo que significa esto? Los judíos decían, si uno recibe más de 40 azotes, muere. Por eso ahí le quitaban uno, para que no muera. Y así, mire lo que dice, 40 azotes menos uno, 5 veces recibió. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro, vea, peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Así era la vida de apóstol Pablo. No es como los pastores que viven hoy en día en lujo. Así había sufrido. A pesar de todo ese sufrimiento, apóstol Pablo vivió una vida victoriosa y fue usado por Dios porque él era un hombre que estaba en comunión con Dios. Dios cada momento le hablaba. Dios le daba fuerza. Por eso, hermanos, pudo superar toda la prueba, lucha, dificultad y llegó a ser un gran hombre de Dios. Si que nosotros queremos superar los problemas de la vida, si que queremos recibir la gracia de Dios y queremos ser usados por Dios y que nuestros hijos sean bendecidos, nosotros, hermanos, tenemos que recuperar, reanudar la comunión con Dios. Cuando nosotros llegamos a tener la comunión personal con Dios, Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a dar sabiduría. Dios nos va a levantar en cada pozo. Dios nos va a guiar. Dios nos va a dar paz para que vivamos una vida victoriosa. Esta es la vida de los creyentes. Pero hoy en día la gente no tiene comunión con Dios. Y por no tener comunión con Dios, no llega a experimentar esa fortaleza, ese descanso, esa paz, esa visión que Dios nos da. Hermanos, por eso sean quien sea, si llega a cortar la comunión con Dios, comienza una vida de perdedor. Le aseguro, sea quien sea. Para superar toda la dificultad de la vida y vivir una vida victoriosa, tenemos que tener comunión con Dios. Entonces, en tercero y en último, ¿cómo podemos tener comunión con Dios? ¿Cómo llegaremos a tener comunión con Dios y llegaremos a conocer a Dios y podremos gozar una vida más que vencedores? En tercero y en último, para tener comunión con Dios hay que orar y meditar. Pero eso ya sabemos, pero le explico qué significa. Hermanos, para tener comunión con Dios hay que orar y hay que meditar. Le explico. Cuando nosotros oramos, estamos hablando a Dios. Y cuando nosotros meditamos, estamos escuchando a Dios. No sé si le dejo entender. Cuando yo oro,
yo hablo a Dios. Pero cuando yo me medito, estoy escuchando a Dios que me habla a mí. No sé si le puedo explicar. Nosotros llegamos a tener un encuentro a través de la oración. O sea, la oración es un medio que nos hace encontrarnos con Dios. Y cuando yo hablo a Dios, Dios me escucha. Y Dios, cuando después de escucharme, Dios me quiere hablar también. Entonces nosotros tenemos que entrar en la meditación para poder escuchar la voz de Dios que habla a nuestro corazón. Hermanos, yo desde el año 85 estoy en ministerio, desde el año 85. Ya voy por 39 años, pero durante 39 años que estoy en ministerio nunca he escuchado una voz audible de Dios. Nunca escuché una voz que habla a mi oído, pero he escuchado la voz de Dios que habla a mi corazón. Cuando estoy cansado, cuando no doy más, cuando me quiero renunciar. Si estoy en comunión con Dios, Dios viene y me habla a mi corazón. Y me hace recuperar la fuerza. Me hace ver la visión, el sueño. A veces la realidad es bien dura. A veces la realidad no nos perdona la situación, a veces es difícil. Uno humanamente se desanima, se desespera. En ese momento, si uno está conectado con Dios, si hay comunión con Dios, Dios viene, me habla a mi corazón. Ahí llego a tener la fuerza, el descanso, la paz. Llega a tener de nuevo esa visión y llega a tener fuerza para desafiar de nuevo. Esta es la vida vida espiritual de los cristianos. Hermano, por eso, no es solamente orar, hablar a Dios. Hay que orar y hay que meditar para poder discernir, escuchar y sentir la voz de Dios que habla a nuestra conciencia. Hermanos, es por eso el propósito de oración es una comunicación, es una comunión con Dios. La comunión con Dios no es hablar solo, no es hablar solo a Dios. Muchas personas terminan su oración hablando solo a Dios. ¡Chao! Me voy. No, hermano, eso no es comunión, no hay comunicación ahí. La oración es hablar y escuchar. Hablar a Dios, escucharle a Dios, se trata de una comunión, no una demanda unilateral. Yo necesito esto, me tiene que dar esto. Gracias. Creo en ti. Chao. Ese no es comunión. Hermano, la esencia de la oración no es solo pedir algo, sino es la comunión con Dios. Pero lastimosamente la gente no piensa en la comunión con Dios, sino solo piensa en pedir nomás. Este tipo de oración solo busca las necesidades, no la comunión con Dios. En lugar de buscar el pensamiento, la voluntad de Dios, solo busca su interés y necesidad nomás. Oran a Dios solo para lograr sus pasiones y sus deseos. No, hermanos, tenemos nosotros tratar de discernir el pensamiento, el corazón, la voluntad de Dios hacia nosotros. Esa es la comunión verdadera, orar y meditar.
heme aquí, Señor, estoy aquí, Señor, háblame. Le aseguro que Dios le va a hablar a su corazón. Antes de ir a los hombres, primero, acuda al Señor. Tratar de reabrir la comunión con Dios. Si hay esa comunión con Dios, hermano, Dios le va a dar paz, alivio, descanso que nosotros necesitamos. No hace falta ir a los demás. Dios nos va a dar ese discernimiento, esa fuerza. Esta es la esencia de la fe verdadera de los cristianos. Llegar a tener comunión con Dios y llegar a conocer a Dios. Y cuando uno llega a conocer a Dios, hermano, cambia la vida. Hoy en día muchos pastores, muchos cristianos hacen barbaridades porque no conocen a Dios. Si conociera a Dios, no haría esas cosas locuras. Hacen esas cosas locuras porque no conocen a Dios. Cuando nosotros pedimos algo equivocado, cuando estamos yendo por el camino equivocado, Dios quiere hablar a nosotros. Mira, Pablito está yendo por el camino equivocado. Mira, Pablito está haciendo cosas fuera del lugar. Dios quiere hablar a nosotros. Y nosotros no le escuchamos. Cuando llegamos a escuchar la voz de Dios que habla a nosotros a través de nuestra meditación, Dios nos da sabiduría. Dios nos muestra el camino preparado para nosotros. Hermanos, Santiago 4, versículos 2 y 3 dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y vea lo que dice después: pedid y no recibéis, y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros pedimos mal, cuando nosotros estamos yendo por el camino equivocado, Dios quiere hablar a nosotros. Está pidiendo mal, está yendo mal. Pero nosotros nunca llegamos a escucharle a Él. Por eso no hay comunión con Dios. Por eso no llegamos a conocer a Dios. Hermano, experimente la gracia de Dios. Usted no sabe cuán grande, cuán maravilloso es la cosa que Dios ha preparado para nosotros. Cosa que nuestro ojo no vio, cosa que nuestro oído no oyó, cosa que nuestro pensamiento no haya pensado. Eso es lo que Dios tiene preparado. Si que llegamos a tener comunión con Dios, si que llegamos a conocer a Dios de verdad. Es importante conocer acerca de Dios, pero es más importante conocerle personalmente. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que llegar a conocer a Dios a través de nuestra comunión y llegar a conocer a Dios para que podamos ver grandes cosas de Dios. Voy a terminar el mensaje. Hermanos, el secreto de la fe verdadera y de la vida victoriosa es conocer a Dios a través de la comunión personal con Dios. Hermanos, conozcamos a Dios a través de una comunión personal. Una comunión personal con Dios. Y así discernamos la voz de Dios que nos habla para que podamos vivir una vida más que vencedores y victoriosa en esta vida. Que Dios bendiga a su palabra. Incline su rostro, vamos a orar.